una anécdota legendaria ocurrida en México y una habitación maldita que resulta más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar son algunos de los casos que protagonizan el episodio de hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente al tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciemos este recorrido ubicándonos en el Zócalo en México, en donde el 24 de octubre de 1593 se vivió una de las experiencias más extraordinarias e inexplicables en toda la historia mundial. Aquel día, los guardias de la plaza notaron la presencia de un soldado vestido con un uniforme extraño. El hombre se notaba confuso, asustado y hablaba con un claro acento español. Cuando se acercaron a él, les dijo que su nombre era Gil Pérez, que era un soldado de la Guardia Civil Filipina, y aseguró que no tenía idea de qué estaba haciendo en la plaza ni cómo es que fue a parar allí. Gil Pérez les contó que se encontraba en las puertas del palacio del gobernador de Filipinas, que estaba allí realizando guardia, pues la ciudad estaba sumida en el caos, debido a que hacía unas cuantas horas su excelencia el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado por un grupo de asaltantes llegados desde China. Según contó, había realizado guardia junto a varios de sus compañeros durante toda la noche y al día siguiente se sintió algo mareado, por lo que se recostó en un pilar, cerró los ojos un instante y cuando los abrió nuevamente apareció allí, en la Plaza Mayor de México, ubicada a más de 9,000 millas náuticas de distancia, sin lograr entender qué era lo que había sucedido. Por supuesto, los guardias mexicanos no le creyeron una sola palabra y fue capturado inmediatamente acusándolo de desertor, y ante la insistencia del hombre y la rareza del caso, el mismo virrey Luis de Velasco ordenó que aquel soldado fuera llevado ante él y escuchar en persona sus afirmaciones. Tras entrevistarlo, el virrey ordenó que aquel hombre fuera encarcelado y que además de acusarlo de desertor, fuera acusado también de ser ayudante de Satanás. Algunos días después, el soldado fue interrogado por el Tribunal Santísimo de la Inquisición, pero a pesar de las muchas presiones, continuaba firme en sus declaraciones. Según consta en los registros, el hombre dijo textualmente lo siguiente: de una forma que no entiendo, viajé desde Manila hasta México en menos tiempo del que le lleva a un gallo cantar. Gil Pérez siempre se mostró colaborador con las autoridades, no tuvo problema en repetir sus declaraciones una y otra vez ante los distintos jurados que era llevado, y se le notaba con creces que era un cristiano devoto sin ninguna relación con la brujería. Para ese momento, las autoridades no estaban seguras de lo que debían hacer, así que decidieron mantener al hombre encarcelado hasta llegar a una conclusión. Pero 2 meses después, un mensajero llegado desde Filipinas ayudó a que esta historia pasara a la posteridad. El hombre se llamaba Artemiro de Obregón y se le había ordenado viajar hasta las Américas para dar a conocer la noticia de que el 25 de octubre pasado, el excelentísimo gobernador de Filipinas había sido salvajemente asesinado en medio de una revuelta provocada por asaltantes chinos. Esta declaración oficial coincidía perfectamente con lo que el soldado había asegurado desde que apareció aquel día en la Plaza Mayor, y además de esto, con solo verlo, Artemiro de Obregón lo reconoció inmediatamente y aseguró que en Manila todos pensaban que había sido asesinado por los revolucionarios chinos. Por supuesto, con estas declaraciones, Gil Pérez fue dejado en libertad y se le permitió regresar a Manila, en donde continuó con su profesión y tuvo una vida bastante tranquila. Sin embargo,
Su historia quedó registrada como una de las anécdotas más extrañas ocurridas en la historia, y todas las declaraciones y documentos oficiales de la época dan fe de su veracidad. Desde entonces, miles de hipótesis se han lanzado para tratar de explicar lo sucedido. En un inicio, se hablaba de que algún ritual voduista o de brujería habían causado lo sucedido, pero a mediados del siglo XX y con el avance de la sociedad, muchos científicos piensan que se trató de un inexplicable hecho de teletransportación, mientras otros creen que fue un caso de abducción alienígena. Pero sea como sea, no cabe duda que se trata de un suceso misterioso que tal vez nunca tenga explicación. De México viajamos ahora hasta lo más profundo del Maclay Park, Oregón, en donde las ruinas de una legendaria estructura que recuerda lo más oscuro de las obras de Tolkien se niegan a derrumbarse a pesar del tiempo. Este lugar ha vivido muchas vidas y ha recibido muchos nombres: el refugio del bosque, la mansión de piedra o el castillo de las brujas son algunos de ellos. Pero lo que nunca cambia es que se le considera uno de los lugares más misteriosos del mundo. Su historia se encuentra registrada desde el año 1850, cuando un hombre llamado Danforth Balch llegó desde Nueva York hasta el lugar y con documentos en mano demostró que aquella zona era propiedad de su familia. Danforth tomó posesión de todo el bosque y comenzó a adecuarlo para convertirlo en un pasaje peatonal y eligió un enorme terreno cerca de un arroyo para construir una mansión para él y su familia. Al comienzo, Danforth tuvo muchos problemas para conseguir trabajadores, pues todos en la zona se negaban a trabajar allí, asegurando que aquel bosque era el hogar de una enorme cantidad de brujas y que temían desatar su furia. Aún así, Danforth consiguió el apoyo de otro gran terrateniente de la zona llamado Mortimer Sump, quien consiguió mano de obra y ayudó a hacer realidad el sueño de Danforth. A los habitantes de la zona se les hizo muy extraña esta unión, pues con la llegada de Danforth, Mortimer había perdido gran parte de terreno que se suponía era suyo. Aún así, ambos hombres trabajaron mano a mano, pues entendieron que debían unirse como familia o podrían comenzar una rencilla que no dejaría nada productivo. Por lo mismo, Mortimer pensó que sería ideal que Martin, su hijo menor, se casara con Anna, la hija menor de Danforth, pues los jóvenes se encontraban muy enamorados y así las familias quedarían unidas legalmente. Sin embargo, Danforth se negó rotundamente a la unión de los jóvenes, pues consideraba que Martin no era digno de su hija, y esto obviamente generó la furia de Mortimer, quien terminó todas las relaciones con Danforth y ayudó a que Anna y Martin se casaran y se fugaran. Varios meses después, los jóvenes decidieron regresar, pero en cuanto llegaron a la casa de Danforth, este asesinó salvajemente a Martin y encerró a su hija en una de las habitaciones. Aturdida por el hecho, Anna decidió lanzarse desde la ventana y así su fugaz amorío llegó a un trágico final. Al enterarse de esto, Mortimer acusó a Danforth ante las autoridades y este fue declarado culpable, y el 17 de octubre fue llevado a la horca, convirtiéndose así en el primer ahorcamiento legal realizado en el estado. A pesar del hecho, Mortimer nunca pudo superar la muerte de su hijo, entró en una fuerte depresión, se entregó al alcohol y algunas semanas después fue encontrado sin vida en su habitación. Aún así, la disputa entre los dos hombres trascendió la barrera de la muerte y desde entonces se dice que sus espíritus aparecen constantemente rondando sus respectivas propiedades. Con todo esto,
Los habitantes de la zona no dudaron en que la tragedia había sido causada por las brujas que vivían en el bosque, y la gran mansión que construyó Danforth un día simplemente se derrumbó sin explicación alguna. Desde entonces, las autoridades de Oregón tomaron posesión de aquellas tierras, las adecuaron como parque estatal y varios edificios públicos fueron construidos allí. Sin embargo, todos los edificios que se construyeron en el terreno en donde Danforth erigió su mansión se vieron expuestos a tragedias que los llevaron a quedar en el abandono. La tragedia más famosa ocurrió a comienzos de la década de 1910, cuando en el lugar se construyó un refugio para niños abandonados. Una noche, una inesperada creciente del arroyo causó que el refugio se viniera abajo, causando que la mayoría de los niños en su interior perdieran la vida trágicamente. El refugio desapareció en su totalidad, excepto por una pequeña porción que continuó en pie y que continúa en pie hasta la actualidad, convirtiéndose en un importante lugar de peregrinaje para personas de todo tipo de creencias. Pues así como muchas personas llegan a las ruinas asegurando que tras su visita reciben milagros, muchas otras se acercan allí con la intención de realizar rituales oscuros y prácticas de brujería, pues aseguran que estos tienen mucho más poder cuando se realizan en aquel terreno. En la actualidad, el lugar sigue siendo de gran importancia espiritual, y ya sea por intercesión espiritual de Anna y Martin, que son considerados mártires del odio, o por la energía de las brujas que habitaron la zona en la antigüedad, la creencia de que una energía sobrenatural muy poderosa habita el lugar sigue más vigente que nunca, y esto, unido al intimidante aspecto de las ruinas, convierte aquel lugar en uno de los parajes más atrayentes y misteriosos del mundo. Cerremos este recorrido por el mundo de los misterios llegando hasta Londres, en donde entre sus muchos y lujosos hoteles hay uno que se destaca por su gran antigüedad y por ser considerado uno de los lugares más embrujados de toda la ciudad. Su nombre es el Langham Hotel y abrió sus puertas en el año 1865, convirtiéndose en el hotel más moderno de su época, impactando a todos en la ciudad por sus extraordinarias innovaciones que iban desde enormes luces eléctricas hasta elevadores hidráulicos. Unido a esto, el hotel en su totalidad fue adornado por algunos de los diseñadores de interiores más prestigiosos del mundo, creando una experiencia que hasta ese entonces no era habitual y que atrajo a personalidades históricas que van desde Napoleón Bonaparte III hasta la recordada princesa Diana de Gales. El hotel ha sido protagonista de varios momentos importantes en la historia del Reino Unido y durante la Segunda Guerra Mundial, mientras funcionaba como estación de primeros auxilios, fue gravemente dañado, pero aún así, cuando finalizó la guerra, volvió a brillar como lo había hecho en sus inicios. Además de su prestigio y de su admiración internacional, el hotel es también conocido por albergar una incontable cantidad de fantasmas y espectros demoníacos, y su fama llegó a niveles estratosféricos luego de que en la década de los 50 la BBC realizara un aterrador reportaje sobre los muchos sucesos inexplicables que ocurren en su interior. Aunque se piensa que toda la construcción es un portal directo al mundo de lo paranormal, el tercer piso es el que más reportes de actividad paranormal genera, y justamente allí, una de sus habitaciones ha recibido el infame título de ser la habitación de hotel más embrujada del mundo entero. Se trata curiosamente de la habitación 333, un número importante dentro del mundo paranormal, pues trae consigo varias connotaciones sobrenaturales.
Desde siempre, esta habitación ha sido protagonista de algunas de las tragedias más oscuras ocurridas en el hotel, siendo la más conocida de todas el oscuro hecho ocurrido cuando la habitación recibió a sus primeros huéspedes, cuando tan solo llevaba algunas horas de haber sido inaugurado. Resulta que al hotel llegó un flamante médico victoriano acompañado por su joven y hermosa esposa. La pareja se había casado aquella misma tarde y había llegado al hotel para celebrar su noche de bodas. En su ingreso, la habitación 333 les fue asignada y en todo momento se les veía alegres y con ganas de iniciar su vida matrimonial. Sin embargo, algunas horas después, el cuerpo del médico cayó estrepitosamente por la ventana y el cuerpo de su joven esposa fue encontrado en la cama sin vida, luego de haber sido estrangulada. Todo apuntaba a que el crimen había sido causado por el médico, quien después de asesinar a su mujer decidió lanzarse por la ventana. Sin embargo, nadie entendió los motivos para que realizara esta oscura acción. En un inicio, los administradores del hotel decidieron encubrir lo sucedido, pues no querían que el lugar se viera relacionado con una tragedia como esta, pero con el paso del tiempo, todos quienes se hospedaban en aquella habitación reportaban sentir un frío inexplicable, tener pesadillas horrendas, ser despertados violentamente por fuerzas que no lograban observar, ver la figura sombría de una mujer al lado de la cama e incluso sentir la necesidad insaciable de lanzarse por las ventanas de la habitación. Tristemente, muchas personas no pudieron resistir a aquella necesidad que se apoderaba de ellos, haciendo que las tragedias se vivieran cada vez más y más en la habitación. Oficialmente se sabe que al menos 3 personas han sido víctimas de la energía negativa de la habitación, pero se estima que en realidad han sido muchísimas más, tanto así que el hecho ya no resulta extraño para los trabajadores del hotel, quienes poseen un protocolo para atender estos casos con la mayor discreción posible. En la actualidad, todos quienes pretenden hospedarse en la habitación deben ser advertidos sobre los peligros a los que se exponen y son invitados a que si despiertan en la noche con ansias de terminar con sus vidas, llamen de inmediato a la recepción y salgan lo antes posible de la habitación. En los años se han presentado muchas peticiones para que la habitación sea clausurada al público, pero los administradores del lugar se niegan a hacerlo, pues saben que con esto todo lo que se cuenta sobre ella quedaría más que confirmado. Luego de escuchar esta historia, ¿te animarías a hospedarte en aquella habitación? Como siempre, los estaré leyendo en los comentarios. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!